Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos por la cadena Guapa Radio La Poderosa. Y ahora estamos con el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y otro nuevo invitado que va a estar con nosotros, el licenciado, para la sección Directo a la Justicia. Así que, Francisco, nos presentas al colega. Buenas noches, Adaitza, a ti. ¿Quién está en los controles hoy? Yolanda Ramos, la propia. Saludos a Yolanda, que es la cuarto bate ahí que nos permite mantenernos en la transmisión, y al licenciado Ricardo Rolo Morales, que va a estar con nosotros en la noche de hoy discutiendo estos temas de esta semana, los temas legales de la semana. Un saludo a todos, primero, a los que nos escuchan por la emisora, a los que nos escuchan por el Facebook Live, a los que nos escuchan por la estación digital y los que eventualmente nos verán a través de la plataforma de YouTube y las distintas plataformas que nos transmiten. Así es. Mira, uno de los temas que yo quería traer, pero para que ustedes lo analizaran desde el punto de vista legal, es el vacilón que hubo este fin de semana en Morovi. Digo vacilón porque realmente, aunque dice que era una charla financiera, lo menos que yo vi allí en ese video era un evento formal de charla financiera. Pero entonces esto me trae a la situación de la orden ejecutiva de la gobernadora y los dientes que ustedes siempre, y las garras que siempre hemos hablado aquí en esta sección, que los tribunales a veces no tienen. En situaciones como esta. Mucha gente dice que para llegar a esa finca había que moverse por un sinnúmero de carreteras y que la policía tenía que haber visto un desfile de carros hacia ese lugar. Y yo les pregunto, ¿y si vio los desfiles de carros, qué? O sea, ¿hay algo en que ustedes me puedan decir legalmente que cuando ellos vieran una hilera de carros van a parar a todo el mundo a ver para dónde ustedes van, que ustedes hacen? ¿Están haciendo algo ilegal? Algo inmoral, algo impropio, que un policía vaya a intervenir porque haya 2 o más carros en camino a un lugar, etcétera. Entonces hay un sinnúmero de cosas como la cuestión de las mascarillas. Ahora la policía quiere entrevistar al dueño del terreno, al que le alquiló el local por $1,500. Él no se quiere presentar ante la policía y así las cosas. Todo el mundo quiere echar la culpa a todo el mundo y aquí no se sabe, la alcaldesa, aquí no se sabe la hora que es, y me gustaría que ustedes lo analizaran. Vamos a ver. Bueno, lo primero que escuché en el día de hoy sobre esto se viene ya hablando todo este fin de semana sobre este revolú de que organizan algún tipo de actividad que tiene que ver con estas cosas de empresas piramidales, qué sé yo qué rayos, en una finca, y aparentemente eso se convirtió en una fiesta, en un party, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Bueno, yo siempre he dicho aquí y siempre he sostenido aquí que la orden ejecutiva y las distintas órdenes ejecutivas desde que empezaron el día 15 de marzo y se han ido renovando semana tras semana, 2 semanas cada 2 semanas y así sucesivamente hasta el día de hoy, pues ciertamente son inconstitucionales, es ilegal, es inconstitucional porque son excesivas, son amplias, son vagas y además es una usurpación del poder ejecutivo en lo que tiene que hacer el poder legislativo, porque el poder ejecutivo no puede legislar, el poder ejecutivo está para ejecutar la ley. Bien, siendo así tenemos el mismo problema. No se arregló el roto con que en abril, a finales de abril, se haya para enmendar la ley del Departamento de Seguridad Pública a decir que cualquier violación a una orden ejecutiva emitida por la gobernadora en un tiempo como este constituiría delito menos grave que conlleva pena de delito grave de 4º grado. Para empezar, eso es otro disparate porque no existen bajo este código nuevo, que es el Código Penal del 2012, delitos graves de 4º grado, que eso era figura que existía bajo el Código Penal del 2004, que fue derogado evidentemente por el Código Penal del 2012, ¿ok? Eso para empezar. Así que se convertiría en un delito sin pena estatuida. Un delito sin pena estatuida, la pena que tiene es de menos grave. Pero independientemente de eso, además de ese problema que tiene la ley, digo, la orden ejecutiva, es que no hay una ley que la haya creado, porque era más sencillo para la Asamblea Legislativa coger ese borrador de orden ejecutiva y convertirlo en una ley, y cada 2 semanas, pues tendrías que llamar una extraordinaria o de mes a mes o cada 3 semanas, ¿para qué? Para volver a legislar, como un término definido, pues tienes que volver a legislar. ¿Ves? Y ese es el problema que tenemos ahí. Entonces, si tú me dices, ¿puede parar la policía a unas personas en una retraíla, en una caravana? Pues la respuesta es no, ¿verdad? La respuesta es no. Ahora, podría haber motivos fundados conforme a la orden ejecutiva, que es ilegal, que hayan 4 personas en el carro y que no tengan máscara. Pues porque si tú estás con tu familia y tus hijos, estás con tu esposa, pues evidentemente
no vas a tener que usar la máscara, porque estás con tu esposa, que es con la que estás viviendo todos los días, y con tus hijos. El problema es que cómo identificamos eso. Y entonces vuelvo y digo, la discreción ahí se la da al policía para intervenir como le dé la gana. Y entonces quiero dejar a Ricky que siga, porque quiero tomar unos datitos sobre el arrendamiento, a quién alquilaron, qué se hizo allí, quién responde por cada qué cosa, ¿verdad? Pero quisiera que el compañero licenciado Ricardo Rolón nos dijera su parecer sobre este aspecto que estamos mencionando. Adelante. Sí, antes que todo, quiero darle un saludo a Itza, que está ahí como moderadora, al compañero abogado licenciado Francisco Sánchez, a Yolanda, que está en los controles, y un saludo a toda la audiencia que nos escuchan por las diferentes plataformas en la poderosa Guapa Radio. Para mí es un placer, ¿verdad? Que para bien sea poder estar con ustedes aquí en esta noche como invitado. Miren, más allá de toda esa aglomeración de personas que a todas luces representa una irresponsabilidad y una falsa desensatez de todas esas personas que estaban allí, coincido totalmente con la apreciación del compañero Francisco Sánchez en cuanto a los vicios inconstitucionales que tiene esa orden ejecutiva. No obstante, por otro lado, hay un reglamento de salud que el propio secretario de Salud ha dicho que lo va a poner en vigor, un reglamento que provee la propia Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que es cuando el Estado le delega poderes cuasi judiciales a las diferentes agencias administrativas y pueden regular el comportamiento de las personas y poner multa hasta $5,000 en este caso. Ciertamente el Departamento de Salud ha creado reglamentación para tales fines y hemos escuchado del propio secretario de Salud que va a llevar esto hasta las últimas consecuencias y que va a aplicar todo el peso de la ley conforme a esa disposición reglamentaria. ¿Verdad? Y eso lo veremos en su momento, pero ciertamente quiero más bien tener mi apreciación en cuanto a este asunto que tiene que ver con esta relación de personas que hubo allí ese día. Ciertamente, más allá de ser una irrealidad, una falta de sensatez por parte de esas personas, obviamente eso raya en unas acciones que verdaderamente dan algún atisbo de coraje, dan frustración, porque obviamente estamos viendo cómo el gobierno de Puerto Rico está intentando de diferentes formas poder controlar esta situación que se está dando en Puerto Rico, y por otro lado vemos estos irresponsables cometiendo actos que verdaderamente no ayudan en esa finalidad que tiene el gobierno de Puerto Rico en querer pues trabajar con esta situación y aminorar los contagios dentro de Puerto Rico. Y en ese sentido, obviamente, Puerto Rico, los municipios y el mismo Departamento de Salud tiene un sistema de rastreo donde se intenta poder identificar esas personas que de alguna manera han contagiado a otras, ir buscando el tracto de ese contagio y poder de alguna manera mitigar enviando a esas personas aislamiento y todas las cosas que se están haciendo. Cuando vienen de los Estados Unidos, pues los mandan a aislamiento por 15 días por el hecho de que hay una alta probabilidad de que esa persona puede venir contagiada con el COVID-19. Pero ciertamente vemos aquí cómo es posible. La pregunta que yo me hago es cómo es posible que se pueda llevar a cabo un proceso de rastreo en una situación así en el municipio de Morovis, cuando esa aglomeración de personas, con una sola persona que estuviese contagiada ahí, ya con ese hecho, básicamente podemos ver que esto se puede salir de control en vista de esa falta de sensatez. Y usted acaba de decir algo bien clave. Había gente ahí que vino de Chicago y de otras ciudades a esa charla. Claro. O sea, que vinieron de Estados Unidos y supuestamente todo el que venga de afuera, que tenga la prueba del COVID de 48 horas, tiene que entonces llegar a hacerse la prueba y estar acuartelado. ¿Y ahí quién estuvo acuartelado? Esa gente llegó directo para ese evento. Y no solamente eso, sino que esas personas que estuvieron en ese evento, que vinieron de otras jurisdicciones, estaban prestos ya a irse de la jurisdicción de Puerto Rico. Lo que vemos es
nuevamente, vuelvo y repito, una falta de juicio, una falta de sensatez en términos de que da frustración, da coraje. Y una cosa, ¿verdad? Como dice la explicación que está dando la gente, bueno, pero la policía pudo haber visto ese desfile de carros y pudo haberlos parado. Y entonces ahí entran otras cosas legales, porque si a mí me vienen a parar en el carro la policía y yo no estoy haciendo nada malo en lo que es el transitar libremente, pues ahí va a haber problemas. Entonces entramos en poner a la gente y a la policía a pelear. Por eso es que yo te digo que la intervención de la policía será ilegal porque le estás dejando al estricto criterio del policía cuándo intervenir, con qué intervenir y bajo qué circunstancias intervenir. Otra cosa que tú tienes ahí, por ejemplo, yo escuché a la policía decir a un oficial, a un teniente de la policía, que estaban viendo el video y que estaban localizando a las personas, ¿verdad? Y que pensaban radicar por ahí. Mira, el problema que tú tienes ahora mismo es que la organizadora de la actividad se está escondiendo. Correcto. ¿Verdad? Y entonces ella vino, cerró todas sus redes sociales, cerró su Twitter, cerró su Facebook, cerró tu Instagram, cerró todas las redes. Ya no, si allí habían invitaciones y cosas, pues ya no la vas a tener a simple vista. Claro, los fiscales siempre pueden supinar a Facebook y Facebook siempre coopera con eso, supina. Pero aquí el problema es el siguiente. Bajo el reglamento de salud y bajo la orden ejecutiva, una de las cosas que tú tienes que probar en el tribunal es que una de las advertir que personas ahí tenían que respetar el distanciamiento social y que estaban obligados a utilizar máscara. Perdóname, ¿Cómo lo vas a probar? se oyó entrecortado, repíteme eso, que cuando pidan el supina y cuando vayan a la hora de la verdad a trabajar con esto. Bueno, Facebook usualmente va a cooperar con los supinas que hacen los fiscales. ¿Me copias, verdad? Sí. Bien, lo que te quiero decir es lo siguiente. El problema es que bajo la orden ejecutiva y bajo el reglamento del Departamento de Salud, tú tienes que probar que la persona que instó la actividad, la que la promovió, avisó allí a los que iban a asistir que tenían que respetar el distanciamiento social de los 6 pies, más tenían que utilizar las máscaras. Esa se está escondiendo. Entonces, ¿cómo tú vas a cumplir con probar que esa persona le notificó a los asistentes, a los parroquianos, que tenían que tener máscara y que tenían que respetar el distanciamiento social? Ya eso no lo puedes probar. Y evidentemente, como ella respondería si no lo hizo y todo el mundo allí estaba por la libre, pues ella la cobija, ¿qué cosa? El derecho contra la autoincriminación. Yo no voy a cooperar contigo, policía, porque si yo coopero contigo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Me vas a acusar a mí? ¿Me sigue? Porque cualquier cosa que yo diga me incrimina conforme a la orden ejecutiva que por virtud esa de que la ley del Departamento de Seguridad Pública la convierte en delito menos grave, pues yo me estoy incriminando. ¿Me sigue? Pues me cayó la boca. Simplemente, o sea, el caso de entrada no va para ningún lado, ¿verdad? Porque ya no va a cooperar y entonces el dueño de la propiedad, ese no responde. Eso yo te iba, déjame, porque para ambos licenciados y a los amigos Radio Escucha, yo estaba escuchando hoy que decían, no, pero es que el dueño debe responder, pues es que una vez él alquila el lugar, es como cuando tú alquilas una renta, un apartamento, tú lo alquilas y una vez te entregan la llave, lo que pasa dentro de ese apartamento, si tú estás ahí haciendo cosas ilegales, prostitución, droga, lo que sea, el dueño que me alquiló a mí y al que yo le pago renta, él no es culpable de la barbaridad que uno haga ahí adentro, por lo tanto, estaban culpando hasta el dueño de que alquiló el lugar, que dice que se lo alquilaron para una charla y para él pues era una actividad lícita, no legal. A eso me refiero, mira, y el licenciado Rolón abundará sobre esto. Claro. Aquí hay que mezclar dos materias de derecho contractual y derechos reales, derecho de propiedad. Y te digo por qué. Hay una figura en contratos especiales, que es el arrendamiento. Y en derechos reales existe una figura que se llama la posesión, que es una figura bien difícil de entender. Pero hay una cosa que se llama posesión mediata. Hoy una propiedad en arrendamiento, mientras no esté en arrendamiento y esté bajo mi absoluto control, yo tengo la posesión inmediata, tengo la posesión completa del bien inmueble. Pero cuando yo lo arriendo, yo traspaso la posesión inmediata al arrendador y yo me quedo con la posesión mediata, porque yo soy el dueño registral de la propiedad, claro. Pero yo no soy el que tengo la posesión de ella ahí directamente,
sino que como yo la arrendé, el que entonces la posee ahora es el arrendador y es el arrendatario, y es el que me dirá, el que la usará conforme al destino que él entienda. Y claro, Francisco Sánchez, es muy cierto, pero por otro lado, esto se torna sumamente interesante y me explico. Ciertamente, cuando dos personas se ponen de acuerdo para firmar, en este caso, un contrato, obligarse en unas contraprestaciones, esas obligaciones que se llevan a cabo ambas partes no pueden ser ilegales, ¿verdad? No puede ser contrario a la ley, ni a la moral, ni al orden público. Eso es lo que dispone el Código Civil de Puerto Rico. Sería bien interesante ver si específicamente el arrendador y la arrendataria firmaron un contrato donde específicamente se contempla en ese contrato de arrendamiento qué era lo que se iba a hacer allí. Porque ciertamente, fíjese que si lo otorgaron, se escrito, si hicieron un contrato verbal, que ciertamente pues, un contrato verbal tiene la misma validez que un contrato reducido a escrito. Lo que pasa es que las palabras se las lleva el viento y el papel lo aguanta todo. Pero sería bien interesante ver en qué circunstancias o cuáles fueron los acuerdos que se llevaron a cabo para arrendar ese lugar, ese bien inmueble, esa finca, ¿verdad? Y ciertamente si el arrendatario, el arrendador en este caso sabía específicamente lo que se iba a llevar a cabo allí, eso se contempló en el contrato verbal o en el contrato la ley de orden público. Y yo creo que veo, ¿verdad? No vislumbro que el arrendador le haya dicho de alguna manera que sabía para cuál era el fin. Probablemente le dijeron que era una actividad donde se iba a respetar el protocolo y que no iban a hacer un pari ahí. Supongo que el arrendador ignoraba en qué calidad se le estaba arrendando la finca, ¿verdad? Así que obviamente va a ser importante lo que estoy teniendo feedback con Ada Gilsa, yo creo ahí, o estamos bien, Ada. Estoy bien. Sí, te escucho. Sí, te estamos Bien. escuchando. Así que me parece a mí que yo creo que el arrendador lo ignoraba. El arrendador sí le dice a la policía, según informa la policía, que sí vio algo de lo que estaba ocurriendo allí, pero que se fue, que no sabe mucho. Así que depende de esclarecer la cooperación que dé, que yo no creo que la vaya a dar, de la arrendataria en este caso, que era la que tenía, como decíamos en derechos reales, como se decía, la posesión inmediata del inmueble. Yo le iba... Sí, adelante, licenciado Rolón. Sí, que ciertamente cuando el que tiene la posesión inmediata, en este caso es la arrendataria, que por lo tanto eso es como si fuera su propiedad en ese momento. Para todos los efectos, ella es la que tiene el uso y disfrute de esa propiedad. Sí, obviamente siempre y cuando no sea contrario a la moral, la ley y el orden público, pero ciertamente sería bien interesante verlo desde ese punto. El uso y destino que le está dando, conforme a lo que se pactó, si es ilegal, ella va a responder, pero vamos a ver, como te digo, porque tiene pero para ella responder, como ella se está escondiendo, tendría que ser que ellos identifiquen por foto a alguna de esas personas que estaban allí, interrogarlo y que esa persona diga lo que pasó allí. Entonces, por declaración jurada y demás, es que empiece un proceso, porque ¿de qué manera? Porque por un video y unas fotos allí no necesariamente van a poder llegar a una conclusión de qué es y por qué estaban ellos sin mascarilla, etcétera, ¿correcto? ¿Y por qué estaban violando la ley? Yo te puedo adelantar a ti. La ley no, la orden ejecutiva. Yo te puedo adelantar a ti que yo dificulto que los fiscales puedan producir un caso de ahí. Por eso lo traigo. Exacto. Yo lamentablemente tengo que decir lo siguiente, mis amigos. Yo creo, y lo dije hoy en mis redes sociales, la salvación es individual. Y yo creo, Adaísa Cortés, que yo no necesito que ni la gobernadora me dé una orden ejecutiva, ni me amenace que me va a meter presa, ni me amenace con pagar una multa de 100 o 1000 dólares. Si yo sé que la única forma de mantenerme viva y no contagiarme en lo que hay vacuna es distanciamiento social, una mascarilla. Y si 1 más 1 son 2, y yo estoy clara y todos nosotros estuviéramos claros con eso, no hace falta que nos estén amenazando con multas ni con nada. Pero lamentablemente, pues volvemos, como no tiene esos
esas garras, las órdenes ejecutivas, la gente está haciendo lo que le da la gana. Y lo último que sé es que las estadísticas que se han disparado del COVID es Arecibo, San Juan y Bayamón me parece que eran. Y cuando se dice en el contact tracing las razones, dice número 1 el trabajo y número 2 las personas que están yendo a fiestas privadas. Pues y entonces, o sea, si el patrono en los trabajos no está cumpliendo con el rigor, pues ahí hay una causa de acción. Y si la gente está haciendo fiestas privadas es porque ya no hay controles y ya no se están respetando todas estas órdenes. Y yo he dicho también, y no sé lo que ustedes opinan, que hay una situación aquí de falta de credibilidad. Porque tú me dices que hay 35,000 personas que han dado positivo a COVID, pero detrás de eso dime, de esos 35,000, ¿cuántos se curaron? Se curaron 34,000, ¿qué quedan? 1,000 enfermos. De esos 1,000, ¿dónde están? Y así pues uno ve la seriedad de la situación, pero hay positivo y hay positivo, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué vas a hacer? O sea, ahí es donde entra esta situación que entonces la juventud está retando. Y detrás entonces otras personas dicen, ay, mira, a mí no me importa y que se chave. Y no estamos respetando la vida de los demás. Por ahí que yo creo que va la cosa. La moral y la ética van de la mano con todas estas situaciones de las conferencias de prensa con informaciones incompletas. Mira, yo antes de, sé que estamos al filo de la pausa, me avisa cómo tengamos que irnos, pero como siempre he dicho, esto se trata de una cuestión de responsabilidad social y responsabilidad individual. Cada uno tiene que protegerse y tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Por ejemplo, el licenciado Rolón y yo vamos al tribunal todos los días, pues mira, allí se va con máscara, los alguaciles tienen unos controles bien buenos, en términos hand sanitizer, toma de temperatura, distanciamiento, las sillas, el fiscal está por un lado, el abogado está por otro, el acusado está por otro, los testigos están por otro, nadie se mezcla, nadie se pega, ¿verdad? Ya sabes que se resolvió una decisión por el Tribunal Supremo de que es permitido el uso de mascarillas en el tribunal ahora para que los testigos declaren sin violar la cláusula de confrontación. Así que pues se están tomando las medidas, pero requiere que también nosotros cooperemos con esas medidas, que nosotros, no cuando estemos en una institución del gobierno, en una agencia de gobierno, en un tribunal, en lo que sea, ¿verdad? En un departamento, en lo que sea, sino cuando vayamos al colmado, cuando vayamos al supermercado, cuando vayamos a la farmacia, cuando vayamos a la panadería, que entonces tomemos nuestras precauciones, que utilicemos la máscara, que nos echemos el alcohol o el hand sanitizer antes de entrar, que mantengamos distancia. Pues ahorita yo fui a un restaurante a comer, a una cadena de estas, la fast food, y un señor que se pegó, yo le digo, oiga señor, usted tiene que estar a 6 pies, no se me pegue, ¿me entiende? Porque el individuo quería una barquilla, y entojado de comerse una barquilla y que se la dieran rápido. Miren, tiene que esperar porque me den la comida a mí. ¿Me sigue? Tiene que, exacto. Y hay que seguir disciplina. Pero, exacto. Sí, pero a mí me da vergüenza ajena que en este país todo sin esa base de amenazas, de multas y de sanciones y castigos y de que te voy a cerrar el negocio, la gente no respeta las cosas que son básicas, que es salvar su vida. Vamos con el licenciado Rolón cuando regresemos de la pausa y el resto de los temas que tenemos para hoy. Así que vamos con Yolanda ya en los controles. Adelante, Yolanda, el es tuyo. Y de regreso a Directo a la Justicia, aquí en su programa Directo al Punto, seguimos con los licenciados Ricky Rolón y Francisco Sánchez Rodríguez. Y ahora vamos a pasar a otro tema, porque ustedes saben que recién se nombró a los jueces Francisco Rosado Colomer y Jessica Padilla Rivera como presidente y presidenta alterna respectivamente de la Comisión Estatal de Elecciones, y tenemos un evento electoral de primer orden que es el 3 de noviembre, las elecciones generales, y me gustaría un comentario de ustedes si lo conocen y cómo ven esta situación de que algunos dicen que se tendría hasta que enmendar la fecha, que eso está por constitución de las elecciones, si seguimos ¿verdad? Tardíamente cumpliendo con los requerimientos para imprimir las papeletas y para todo el proceso de estas elecciones. Francisco Sánchez. Pues mira, me parece un nombramiento muy atinado. El juez Francisco Rosado Colomer lo conozco, he postulado ante él en Ponce, el juez de lo civil en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Y te puedo decir que es un jurista de primer orden, un juez muy capaz, muy inteligente. Te aseguro que no es lo que estaba, para empezar, y que es una buena designación, ¿verdad? La semana pasada escuchábamos a
a este señor Jorge Dávila patinando de que se iba o no se iba, que no había sometido todavía su carta a la administración de tribunales para que entonces lo designaran a una sala y se iba de la comisión, de los escrutinios, se hablaba de que el Partido Popular tenía un 13% de sus papeletas escrutadas, el PNP tenía el 62%, o sea que estaba ya casi terminando. El PNP ya debió haber terminado, estoy hablando de temprano en la pasada semana, así que ya debe tener... Alegan que ambos ya terminaron. Pues si ya terminaron, ya las papeletas están, lo que hay son la alcaldía de Aguadilla y otras más que son bien cerradas ahí, que son las que van a recuento. Así que las demás se pueden imprimir, se puede ir trabajando desde ya. Y conociendo al juez Colomer, estoy seguro de que ya él está adelantando todo eso, ¿verdad? Y que las elecciones se van a llevar a cabo, como dice la Constitución, que es el día 3 de noviembre, que es la primera semana, el primer martes del mes de noviembre del año bisiesto, y así se va a cumplir. Estoy seguro de que eso va a pasar. Cómo es de ordenado el juez, cómo es de estructurado, cómo llevaba su sala y con el rigor que la llevaba, que es un conocedor del derecho constitucional y del derecho electoral y de que va a hacer las cosas por el libro, y que es un nombramiento, vuelvo y te digo, sumamente atinado. Era la persona de los candidatos, de los 6 que yo había escuchado, que sé quiénes son todos. Colomer era ciertamente la persona que yo hubiese dicho sin lugar a dudas que debe ser la persona que tiene que ocupar entre esos 6 candidatos esa posición. Ricky Rolón. En cuanto a la renuncia del pasado, podemos decir así, el expresidente Dávila, ciertamente eso era crónica de una muerte anunciada. Ciertamente yo no tengo la menor duda de que el juez Dávila es un hombre talentoso, no obstante, a todas luces y a simple vista se vio que no tenía la expertise ni la capacidad para poder administrar la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es una institución que es sumamente compleja y si no tienes la capacidad, si no tienes los conocimientos necesarios en lo referente a lo que tiene que ver la cosa electoral de Puerto Rico, pues obviamente se te va a hacer sumamente difícil poder llevar a cabo una buena gestión dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Y obviamente, crónica de una muerte anunciada, pues era cuestión de días para que se fuera. En cuanto a al nuevo nombramiento, al nuevo escogido del presidente Francisco Rosado Colomer, si estoy bien, tengo buenas referencias de él. Entiendo que por lo menos lo que me han dicho, lo que sé, es un extraordinario jurista. No he tenido la oportunidad de poder litigar en su sala, pero por lo menos las referencias que tengo es que es un juez muy estructurado, organizado, tiene conocimiento de qué es el asunto de la cuestión electoral, y en ese sentido yo entiendo pues que es la persona, ¿verdad? A base de las referencias que me han dado, que me han brindado, es la persona indicada para poder administrar y para poder resolver los asuntos complicados que tiene la comisión con las elecciones de cara a la elección que se hará a cabo el 3 de noviembre. Gisa, tienes que... No te estás oyendo. Que creo que fue bien importante que la selección fuera unánime y que los comisionados todos se pusieran de acuerdo y que los principales partidos estén de acuerdo con el hombre, porque ya eso salva, ¿verdad? Otro tipo de batallas que públicamente no nos hacen falta en este momento. Lo que hacen falta es manos a la obra para que las elecciones se puedan llevar a cabo. Pero si tuviesen los atrasos por las papeletas que supuestamente había una sola imprenta, no sé si aparecieron 2 o 3 imprentas, se dijo que se iba a imprimir algunas en Estados Unidos y se iban a usar otras imprentas acá. ¿Ustedes ven posibilidad real de mover la fecha? Es que el juez Rosado Colomer es una persona estructurada y no lo va a permitir que esa fecha mueva. Él va a hacer lo que sea necesario y va a hacer lo que sea necesario para que los materiales estén a tiempo, que las papeletas se impriman a tiempo y para que la elección se lleve a cabo a tiempo. Porque fíjate, es que aquí hay una elección, aquí hay un puesto federal también, que está designado por la Ley Federal de Elecciones, ¿verdad? Y que está regulado por la Comisión Federal de Elecciones,
que es el puesto de comisionado residente, que sin duda tiene que ver ese día. ¿Me sigue? Esa elección tiene que dar ese día, por lo menos la de Jennifer González contra Aníbal, ¿verdad? Quizás al Partido Popular le convendría eso, y te digo por qué. Porque entonces Charlie Delgado Altieri tiene una semana para salir de eso y decir, perfecto, yo trabajo con Jennifer González, tremendo, no tengo ningún problema, ¿verdad? Le convendría, pero ciertamente yo entiendo que eso se va a llevar a cabo el día 3, conociendo al juez cómo trabaja, eso se va a ver el día 3 sin duda. Sobre el tema de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿algo que como juristas le preocupe en este momento o entienden por lo que me estás diciendo que todo va a fluir y es lo que esperan? Bueno, yo lo que espero es que se den los recuentos, que esas 2 alcaldías que faltan, que están cerradas, para que se provean esos nombres y que se vaya trabajando con lo que ya tenemos, que tenemos prácticamente todo, la papeleta de gobernador con la del comisionado residente, tenemos todas las personas que van a constituir la papeleta de la asamblea, tenemos los alcaldes, todos los nombres de los que van a constituir el Senado. Los alcaldes, como te digo, hay 2, pero tenemos los demás sin ningún problema. Así que yo no veo mucha controversia aquí en cuanto a eso. No sé si el licenciado Rolón piensa lo mismo que yo, pero yo no veo mucha cosa aquí ahora. Bueno, ahora mismo. Veo que el compañero abogado Francisco Sánchez tiene mucha fe, mucha esperanza en el sistema. Dios te oiga, esperamos con el favor de Dios pues que ese día 3 de noviembre pues se pueda cumplir con esa disposición constitucional de celebrar las elecciones ese martes. No obstante, yo soy de los que pienso, miren, aquí constitucionalmente hablando se dice que hay que aprobar un presupuesto balanceado. ¿Desde cuándo aquí no se aprueba un presupuesto balanceado? ¿Desde cuándo? Le pregunto yo a Francisco, ¿desde cuándo? Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, si todo el mundo se pone de acuerdo, yo no tengo la menor duda de que esa fecha la pueden correr. Obviamente, pues tiene que haber una persona. ¿Perdón? No, que la pueden cumplir si se ponen de acuerdo. Cumplir. Claro que sí. Bueno, digo, cumplir pero si se ponen de acuerdo para correr la fecha, ellos no lo pueden hacer. Porque ciertamente tiene que haber un agravio en contra de una persona con legislación activa para impugnar esa determinación, ¿verdad? En su momento de correr esa fecha. Pero ciertamente si todo el mundo está de acuerdo, si lo que a todas luces se desprende que celebrar la vista ese 3 de noviembre constituiría lo que vivimos en la primaria del pasado 9 de agosto. Pues, y la continuación del 16. Porque no hay... Y la continuación del 16. Y la secundaria, la continuación del 16. Yo no sé si el licenciado Francisco opina lo mismo que yo en lo referente a eso, pero yo entiendo que si todo el mundo se pone de acuerdo, pueden pasarle por encima a la Constitución como lo han hecho en sinnúmero de ocasiones. Eso, ¿verdad? Estaría por verse, pero sería bastante interesante. Pero mi esperanza, al igual que como ha expresado Francisco, mi esperanza es que el día 3 de noviembre se lleven a cabo las elecciones y que ese voto, ese derecho al sufragio que está garantizado y protegido por la Constitución, no solo de Puerto Rico, sino por la Constitución federal, sea protegido, ¿verdad? Y en ese sentido, esa persona pueda ir y depositar su voto y escoger la persona que a bien le parezca escoger. Mira, con relación al tema... Ajá, adelante. No, fíjate, en cuanto a eso que dice el licenciado Rolón, si todo el mundo se pone de acuerdo, pero si te fijas, en la primaria, en el caos de la primaria, se pusieron de acuerdo los comisionados electorales con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero si te fijas, los candidatos fueron a los tribunales. Lo que pasa es que ya el Tribunal Supremo no podía hacer mucho, ¿verdad? Pero Pierluisi fue el primero a erradicar un pleito. Vino Charlie Delgado Altieri, le siguió Eduardo Batia y radicó otro pleito, básicamente parecido a los argumentos de Pierluisi. Entonces, te radica otro pleito después Charlie Delgado Altieri. Así que los partidos, que son los que tendrían legitimación activa, sus presidentes, porque ahora los presidentes se convierten en candidatos. Ya no es que Yossi y Tomás Rivera Schatz son los presidentes, ahora los presidentes del partido son los candidatos. Y eso sin duda tendrían una cuestión de legitimación activa, sí tendrían standing para promover la causa, ¿verdad? Y aún así,
El problema de la legitimación activa, el Tribunal Supremo no lo miró mucho, y entró directamente a discutir la controversia. Y básicamente el Tribunal Supremo lo que dijo es que ya no tengo más ya no puedo hacer más nada, más que regañarte, Jorge David, y decirte que eres un mediocre como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Formaste un desastre. Oye, prácticamente eso fue lo que le dijo. ¿Verdad? Pero ya que podemos... Es que prácticamente entonces, eso fue lo que le dijo en la cara. No podemos hacer mucho. Es un bochorno. La gente dice que porque no se fue antes por el bochorno. Por eso me digo. Mira, lo de Aguadilla a mí me preocupa. Por eso te digo que... Me preocupa, te contaba, me preocupa lo de Aguadilla porque vi que creo que fue en 4 unidades, cuando abrieron el paquete, le faltaba la hoja del acta. Entonces, tú sabes que eso va con un sello y un candado y qué sé yo. Yo digo, ¿y cómo pasó eso? Entonces, fue por menos de 100 votos y esas elecciones en Aguadilla están un poco difíciles de interpretar qué va a pasar con todo, ¿verdad? Con todo eso de las papeletas, y peor aún, porque si se tuvieran que declarar nulas porque ha sido todo un desastre según lo que cuentan, ¿cómo? Si no tienen tiempo para hacer ese proceso y ese recuento. Y entonces, por el otro lado, la gente de Aguadilla dice, cuidado, que por la falta de tiempo no nos dejen una alcaldesa que no ganó legítimamente o que dejen fuera a uno que alegadamente podría tener opciones. O sea, yo no estoy favoreciendo a ninguno de los dos. Lo que estoy diciendo es que es bien delicado lo que está pasando allí con ese revolú de ese recuento y de todo el problema de las papeletas que no se puedan usar o que digan, mira, pues como no estaba el acta, pues todo esto vamos a eliminarlo y a lo mejor ahí hay cientos de votos para uno o para el otro bando. Terrible. Para mí, lo de Aguadilla, yo te tengo que decir que yo estoy bias, ¿verdad? Porque tengo que decir que Yanicia es mi amiga, la quiero muchísimo, es mi... yo la conozco también, exacto. Yo trabajé con ella en algunas cosas en el Departamento de Justicia, pero eso no quita que lo que está pasando es feísimo. Sí, en el Departamento de la Familia la conozco desde que era secretaria de la Familia, o de que, ¿verdad? Salió de la Secretaría de Familia. Seguimos una amistad, hemos estado, hemos compartí con su esposo, que en paz descanse, y es mi amiga personal. Yo espero que todo le salga bien. Yo creo que es una gran persona, una persona maravillosa, y que es la persona que esté ahí, pero te lo digo desde el punto de vista del amigo de Yanicia, ¿verdad? Exacto. Así que yo no Ahora tengo como jurista, decir qué es lo que está pasando en Aguadilla. Bueno, como jurista hay un problema, ¿verdad? Hay una situación que hay que trabajarla con mucha delicadeza y que el tribunal tiene que ser proactivo. Si el caso ya está en los tribunales, lo desconozco, y hay que trabajar. Y la comisión tiene que trabajar. Y todo el mundo tiene que enrolarse en las mangas, aquí enrollarse en mangas y contar. Y lo que no esté en controversia, escrutarlo tranquilamente, y lo que esté en controversia se plantea. Si las papeletas están allí y no están las actas, eso no es insalvable porque están las papeletas y están los recibos, los print out de las máquinas. Así que pues nada, se resuelve también. Sí, Francisco, yo, si mal no recuerdo, en estos días yo vi una certificación de Yanicia Irizarry por ahí. Correcto, la hay. Fue certificada. Sí, fue certificada. Esa certificación fue impugnada por el otro candidato. Alegadamente, Guerra iba para los tribunales, pero no tengo más detalles de la última llamada que recibí. Porque yo no certificada, obviamente, está a tiempo para la impresión de papeletas, entiendo yo. Si él quiere impugnar, pues que vaya a los tribunales y que lleve los planteamientos. Claro. Y los tribunales dirán si él tiene la razón o no, pero ciertamente, como dijo el licenciado Rolón, ella está certificada como candidata oficial en el pueblo de la ciudad de Aguadilla. Pues le queda poco de movida a él, y yo creo que había otro pueblo que tenía un problema de recuento también, pero no así con el lío de las actas que no estaban dentro de los documentos. En los últimos minutos, que nos quedan 6 minutos, ¿qué nos queda, licenciado, que teníamos para hoy? Me interesaría por lo menos discutir el caso de Luis Baello Madero, que es un caso que tiene que ver con el seguro social suplementario, que lo habíamos discutido aquí cuando se resolvió en Puerto Rico, luego lo discutimos aquí cuando se resolvió en Boston, y ahora el Departamento de Justicia Federal radica en el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington, D.C., un recurso de certiorari para revisar esa decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston. Y básicamente lo que plantea el Departamento de Justicia Federal
es que Puerto Rico, si tú vives en Puerto Rico, ¿verdad? No tienes derecho a los beneficios del Seguro Social suplementario. Ya tú sabes que hubo otra decisión que también se confirmó en Boston, que es de aquí, en donde se reafirma nuevamente ese precedente de que los ciudadanos de Puerto Rico tienen derecho al Seguro Social suplementario. Ahora, Exacto. la situación con Baello es distinta porque ellos trabajó toda su vida en Nueva York, toda su vida, y tributó allá contribuciones estatales, contribuciones federales, porque aquí hay un problemita, que uno de los casos que están citando en el brief en el escrito, es el caso de Harry versus Rosario, un caso que tenía que ver en la década de los 80 con el PAN y los cupones para alimentos en aquel entonces, que las ayudas no eran igual en Puerto Rico que en los Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en Harris versus Rosario que el Congreso podía discriminar en las ayudas que reciben los puertorriqueños por razón de que los puertorriqueños no pagan impuestos federales. ¿Ok? Ese era el precedente. Ahora nuevamente ese es el precedente, pero en el caso de Baello, Madero, la situación es distinta porque este señor vivió toda su vida en Nueva York, trabajó allá, llenó sus dos planillas, la estatal y la federal, en Nueva York, y entonces, una vez se retira, decide volver a Puerto Rico, que es donde él quiere terminar, ¿verdad?, sus últimos años de la vida, y llega aquí, y de repente cuando llega aquí, porque era residente, domiciliado en Puerto Rico ahora, no domiciliado de Nueva York, la Oficina de Seguro Social Suplementario le dice, oye, ¿sabes una cosa? Tú no cualificas para eso, te he dado 28,000 pesos, me lo tienes que devolver. ¿Ves? Exacto. Y esa es la controversia. Y entonces el Departamento de Justicia Federal plantea, oye, Puerto Rico es un territorio propiedad, como una finca, como un edificio, como un apartamento, como un inmueble cualquiera, como lo puedas llamar, y yo puedo gobernar ese territorio conforme el Congreso le dé la gana. Y si el Congreso legisló para que Puerto Rico no reciba los beneficios de Seguro Social complementario, los domiciliados en Puerto Rico, pues así lo legisla el Congreso y así se tiene que respetar. Y eso es lo que está planteado. Y me gustaría que el licenciado Rolón, en estos minutitos que nos quedan, nos reaccione a este casito. Sí, coincido totalmente con Francisco. En lo referente a lo que determinó el juez Yelpi con don Luis Baello Madero, ciertamente él tiene ya unos derechos adquiridos, específicamente por lo que ya el compañero Francisco Rodríguez indicó, que él básicamente vivió toda su vida en jurisdicción estadounidense, él tributó allá, radicó planilla estatal y federal allá, que es totalmente distinto al otro caso que había resuelto el Tribunal Supremo Federal en su momento, pero en este caso yo entiendo que el Supremo debe resolver, debe de confirmar la determinación del juez Yelpi, y también no podemos perder de vista también la manera y forma en que está conformado el Tribunal Supremo ahora mismo de los Estados Unidos, que también eso incide en la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo en cuanto a este caso. Pero ciertamente cada caso tiene su particularidad, esto se tiene que ver caso a caso, y esto es un caso que don Luis Baello Madero no vivió aquí la gran parte de su vida aquí en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sino que él vivió prácticamente toda su vida y tributó allá en los Estados Unidos. Yo entiendo que en ese aspecto el Tribunal Supremo se debe de ir por ahí. Ciertamente el juez Yelpi trató este caso con el aspecto constitucional, la doctrina de la igual protección de las leyes, pero vamos a ver, ¿verdad?, cuál va a ser la decisión final, la determinación del Tribunal Supremo Federal. Obviamente el compañero Sánchez pasó de vista el asunto de que si el Supremo Federal confirma al juez Yelpi, las implicaciones que tendría eso con todos los demás beneficiarios del Seguro Social en estas mismas condiciones, y lo que sería y lo que representaría un costo enorme para el erario federal. Así que en ese sentido, esa sería mi explicación. Y Francisco, gracias, licenciado Ricky Rolón. Y Francisco me había dicho también que
Ahora cualquiera que lo quisiera solicitar no era automático, creo que tendrían las personas que radicar también en el tribunal, o basado en la decisión de él, entonces cualquiera cualificaría finalmente si él gana. Basado en la decisión que tomó el juez El Pi en Puerto Rico y que confirmó Boston, que el juez ponente fue el juez Torroella, que también es de origen puertorriqueño y es el presidente del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston, el primer circuito. Lo que dicen es, lo resolvieron al amparo de la igual protección de las leyes, diciendo que tú no me puedes discriminar porque resida, o sea, domiciliado, perdón, de Puerto Rico, ¿verdad? Y lo que puede ocurrir es que el Tribunal Supremo revoque en parte y confirme en parte, diciendo, bueno, si tú pruebas que, pues entonces yo te lo doy, pero si es residido todo el tiempo en Puerto Rico, pues entonces no te la doy. ¿Ves? Eso es lo que yo pienso que puede resolver. Bueno, y con esto nosotros nos despedimos, que ya nos tienen la musiquita. Gracias a Yolanda Ramos en los controles, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y licenciado Ricky Rolón por haber estado con nosotros en la noche de hoy aquí en Directo a la Justicia, y seguiremos hablando porque este tema no se ha acabado. Este caso está todavía, ¿verdad? Viéndose con las apelaciones y demás. Así que nos fuimos y será hasta mañana otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.